Esto son palabras mayores. Bueno, aquí hubo gente. Estamos en vivo. Hoy vamos a dejar clarísimo el caso Epstein, al menos hasta donde lo conocemos, y para el análisis de no solamente el caso, sino la geopolítica del caso, porque este caso es clave y vital para el futuro de Estados Unidos y del mundo. Estamos hablando de un caso que compromete al presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos. Vamos a saber todo. ¿Qué pasó con Einstein? Vamos a saber lo que ha pasado la última semana en los tribunales, las manipulaciones, porque esto es gravísimo. Fíjense que en pocos días, 37% de los estadounidenses ha dejado de apoyar a Donald Trump por este caso. Imagínense la importancia de esto. Elon Musk, acuérdense que puso un famoso tweet que dice, es hora de soltar la bomba. Y la bomba era que Trump aparece en los archivos de Epstein. Y el mismo Elon Musk dice, esa es la verdadera razón por la que nos han hecho públicos. Eso lo dice el que era el mejor amigo y ahora es el gran enemigo, el hombre más rico del mundo. O sea, esto parece una telenovela, pero es que el caso de Epstein no es solamente el caso de pederastia, es un caso de tráfico de menores a gran escala, que es parte del multimillonario negocio de trata, que son 50 millones de personas a nivel mundial. El republicano Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, y en ese pánico en el que están, adelantó un día el receso de verano para que no hubiera la votación sobre si publicar los archivos de Epstein. O sea, el miedo que tiene es brutal. Estamos hablando de billones de dólares. Los congresistas están hablando de que lo que está sucediendo son aberraciones y crímenes que ofenden tanto a demócratas como a republicanos. Aquí está incluida también buena parte de la oligarquía norteamericana y europea. Ya van 6 muertes directas y el presidente de Estados Unidos metido hasta el cuello. Ahora, dato clave. Todo esto con unos lazos absolutamente directos hacia el Mossad, hacia el sionismo. El chantaje por parte del Mossad, que es una práctica muy habitual en ellos, que permite que Israel pueda tener una injerencia sobre Estados Unidos, sobre gente muy poderosa. Y por eso es la razón del apoyo incondicional de demócratas y republicanos, entre otras cosas, a barbaridades como el genocidio del pueblo palestino o al estar en guerra contra 6 países. Incluso a bombardear centrales nucleares, cosa totalmente impensable, que fue lo que hizo Trump, desoyendo sus informes de inteligencia cuando decidió bombardear bases centrales nucleares en Irán. Así que el emperador Trump pierde sus apoyos entre propios y fanáticos porque la pederastia es un crimen detestable. Vamos a entrar entonces ya, aquí ya hay gente conectada, díganme desde dónde se conectan, no se pierdan un segundo, los que vayan llegando tarde, que se pongan las pilas porque aquí el que se pierde un segundo va a perder mucha información. Metámonos con Donald Trump, ¿con quién? Sí, vámonos de rumba con Donald Trump. Vámonos de rumba con Donald Trump. Vámonos a una de estas fiestas con Epstein. Recordemos que esto ya lleva muchos años. Es decir, que durante más de 10 años estos dos rumbearon lo que les dio la gana. El caso es que tenemos que entender una cosa que es importante, importantísima. Las primeras investigaciones fueron en Florida. Y ahí voy a ir parando el video para que ustedes vayan pensando que estamos hablando de esto fue hace más de 20 años, ¿no? 20 años. Primeras investigaciones en Florida en el año 2005, pero no fueron por pederastia. Esas investigaciones contra Jeffrey Epstein fueron por prostitución. La policía de Palm Beach pasó un reporte gravísimo
pero de forma muy rara, el caso no siguió el curso habitual, sino que esto se fue a un gran jurado. ¿Por qué a un gran jurado? O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Y qué pasó en ese gran jurado? No hicieron otra cosa que desacreditar a todas las víctimas. Y lo peor de todo, Epstein no quedó registrado como pedófilo, ni fue a la cárcel, ni tuvo que indemnizar a nadie. El fiscal de la Florida, que era un fiscal de hierro, el señor Alex Acosta, empezó a investigar el caso en el 2006. Pero en el 2007, fíjense lo que está diciendo este señor aquí. Se han comprobado, por ejemplo, que Trump le hizo giros o sea, 4.725 giros por más de 1.1 billón de dólares a Epstein. O sea, este es un tema grave, grave. Aquí hay lavado de activos, aquí habrá de todo, pero es un negocio multimillonario, como dije, y aquí hay unos lazos enormes que parten desde el mismo momento en el que se garantiza la impunidad de Epstein. Como decía, el fiscal de la Florida, el señor Alex Acosta, un tipo que era un fiscal de hierro, empieza a investigar el caso en el 2006, pero en el 2007 empieza la campaña presidencial de la senadora Hillary Clinton, que estaba punteando en el Partido Demócrata. Recordemos la esposa del expresidente Bill Clinton. Alex Acosta era un fiscal de hierro famoso por haberle llevado a la cárcel a muchos narcos latinoamericanos, entre ellos al colombiano Diego Montoya. Pero misteriosamente le quitan el caso a Alex Acosta y lo empieza a negociar Washington. Lo empiezan a negociar en Washington, se lo quitan a la Florida y se va a Washington. ¿Quién hace eso? El mismo presidente de los Estados Unidos de ese momento, que era George W. Bush, que además fue director de la CIA y muy amigo de los Clinton. Tan amigo de los Clinton que prefería la amistad de los Clinton y favorecer a Hillary Clinton que al que estaba punteando McCain las encuestas del Partido Republicano. ¿Qué le dice Bush? ¿O cómo resuelve Bush esto? Dice, llama a su fiscal general, Alberto González, y le dice, hermano, no quiero problemas políticos. No quiero problemas políticos. Le quitan el caso a Alex Acosta. Esto se negocia en Washington y lo va a negociar Kenneth Starr. ¿Quién es Kenneth Starr? El que luego fue el fiscal general de Clinton. Y Kenneth Starr, que luego va a ser fiscal general de Clinton, en agradecimiento le pagan haciéndolo fiscal general, se sienta con los abogados de Epstein a negociar esta impunidad. Ahora ya van entendiendo, ¿no? Desde ahí viene esta cosa. Es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que Acosta, años después, además Acosta aparece nombrado por Trump, acuérdense, el que le han quitado el caso, el fiscal de hierro, aparece nombrado por Trump como secretario de Trabajo en su primera administración. Por eso es que la piedra roseta de este caso es en este momento Ghislaine Maxwell, que fue condenada a 20 años de prisión en el 2022 por tráfico de menores, un crimen gravísimo. Curiosamente hay víctimas por todas partes, hay indemnizaciones, hay muertos, hay 3 suicidios o 4, pero no hay culpables. No hay una lista de clientes. Desaparecieron. Fue una de las promesas de campaña de Trump. Este hecho de que se encuentre dinero en estas cantidades, todas estas transferencias, ponen de manifiesto que esto es un tema súper organizado con escalas brutales a nivel internacional y no solamente es el 1.1 billón que hay en esa cuenta, es que hay muchas más cuentas con muchas más transferencias. Y este señor, este congresista, dice que hay 4.000 razones para empezar investigaciones. Hay 4.000 potencial líneas de investigación solamente con esas transferencias del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, al señor Jeffrey Epstein. Cientos de millones más fueron a través de otras cuentas. Todo esto se está investigando en tiempo real en estos días. Hay mucho, mucho que investigar. Pero todo esto muestra, además, la participación de bancos rusos. Ojito con eso. Que están ahora sancionados. Y que todos esos pagos eran relacionados con
el tráfico sexual. Muchas de las mujeres venían de Rusia, de Bielorrusia, de Turquía y de otros sitios. Y las explicaciones de Trump son insuficientes, llenas de mentiras y desesperadas. Niega, por ejemplo, el hecho de que era amigo durante muchísimo tiempo de este señor Jeffrey Epstein, que curiosamente lo suicidan cuando este señor está en su primer mandato, pocos días después de que él dice que ya no es de sus afectos y que lo ha tenido que echar él mismo por mal comportamiento de su mansión en la Florida. A los que le dicen o lo cuestionan en las ruedas de prensa, les quita la palabra. Los periodistas prácticamente no están pudiendo hacer nada por cuestionar esto. Get him out of here. Get him out of here. Una fotografía de Trump y de Epstein de la fuerza. Fotografías que hay por todas partes que todos conocemos y que muestran clarísimamente la relación durante más de 10 años de este señor con Jeffrey Epstein, posible agente del Mossad israelí, que era un genio de las finanzas, que manejaba las finanzas de multimillonarios, lo vamos a ver hoy en el programa, y que además manejaba secretos de alcoba de algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos e incluso de otros sitios, entre los que están, por ejemplo, el príncipe Andrés de Inglaterra. Entonces, todo este caso que vamos a ver hoy, yo les pido que lo analicen desde el punto de vista geopolítico por la importancia que tiene en este momento para las guerras que tenemos, para la amenaza, para el genocidio palestino, para las relaciones de muchísimos países con los Estados Unidos, que está haciendo una guerra comercial contra China absurda, una guerra de aranceles y un matoneo internacional, porque este matón que están viendo ustedes aquí, amigo de este pederasta, extrañamente suicidado, es el protagonista de nuestro programa de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros amigos, famosísimo escritor, analista, profesor Jorge McFoot. Bienvenido, Jorge. Hola, Pablo. Un gusto. Y compartir con Hugo, otro gusto doble. Y por supuesto, mi amigo Hugo Godoy, el mejor analista geopolítico de Ecuador y de buena parte de Latinoamérica. Bienvenido, mi hermano. Gracias por tus palabras, me honras, aunque realmente discrepo en eso. Saludos a España, saludos a Colombia, mi amada Colombia, saludos a mi Uruguay del corazón y del alma, saludos a Ecuador. Es bueno que ustedes junten a tantos países, ¿eh? Saludos a Estados Unidos. Yo me tengo que mudar a otro país para juntar otro más a la lista. Sí. Bueno, ya tenemos bastante gente que se está empezando a conectar. Le pido a todos los que están en este momento que nos digan desde dónde se conectan, que vayan haciendo sus preguntas. Vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver vídeos, van a ver cosas que son realmente preocupantes y vamos a escuchar sobre todo el análisis de estas dos mentes brillantes que nos acompañan en el día de hoy. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar viendo una imagen que yo creo que es la piedra roseta, como lo decía en la introducción, de todo este tema. Que vamos a ver, quito esto primero. La piedra roseta de todo este tema, que es la señora Ghislaine Maxwell. Esta figura de esta mujer que en este momento está negociando un perdón o que la absuelva Trump o que le quiten la condena, que le anulen el juicio, lo que sea y tal, ha sido condenada a 20 años por tráfico de menores. O sea, no es cualquier tontería. Era la esclava, la reclutadora, la logista, la que sabe todo, la que sabe todo. Esta mujer corre un peligro que yo no quiero ni siquiera decir qué es, pero a mí me gustaría, para empezar, Jorge, que me dijeras cómo es posible que vivimos en esta distopía tan profunda en la que el futuro del país más poderoso del mundo y por tanto de buena parte de nuestro planeta dependa de que esta mujer permanezca en silencio. Siempre fue así en gran medida, aparte de lo económico. Recuerdan los problemas en las cortes de los reyes, recuerdan la guerra con España por un tema de posible homosexualidad del presidente de Estados Unidos, y así seguiríamos. Kennedy, el mujeriego que fue fotografiado durante el gobierno de Batista por la CIA y otros, probablemente por el Mossad también, con mujeres y probablemente muy jóvenes en La Habana, y así seguiríamos mucho, Martin Luther King, etc. Pero claro, todo eso, el tema de la homosexualidad ya dejó de ser una muerte civil y de forma
correcta, según algunos pensamos, y pasó a ser la pederastia. No pasó, quedó como casi la única. Incluso en Francia no era muerte civil en generaciones anteriores, pero hoy sí es. Y los agencias secretas, obviamente, que ponen el acento en eso. Maxwell, Ghislaine, es la hija de Robert Maxwell, que fue, como ustedes saben, uno de los mogules británicos, pero además agentes también del Mira, del aquí lo Mossad. tengo para que... Sí, y en los años 80, Epstein prácticamente, como bien lo dijo Tucker Carlson, muy brevemente, pero lo dijo, un profesor de matemáticas pobre, que en los 70 incluso perdió su trabajo por conducta muy sospechosa con las estudiantes, pero le dijeron baja productividad o algo así. A los finales, principios de los 80, era un tipo pobre y se vuelve millonario, rico, con mansiones, etc. Lo dijo Tucker Carlson. Y es verdad, él tuvo, desde los 80 ya conocía a la familia Maxwell. El padre, además, ¿recuerdan el caso del científico israelí que delató el programa o reveló el programa nuclear israelí en Londres? Fue secuestrado, bueno, se fue llevado de Londres a Roma y después fue secuestrado en Roma y por el Mossad y pagó 18 años, creo, de cárcel. También fue por una revelación de Robert Maxwell, que además era agente, porque Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, que muere en el año 91, de una forma muy sospechosa, también muy semejante, como dice el hermano de Jeffrey Epstein, se dijo, el suicidio de mi hermano es muy parecido a la muerte del suegro de Epstein, o no suegro, pero algo así, el padre de Ghislaine Maxwell, que se cae del barco, del Lady Ghislaine, yendo a Canarias, decían que solía orinar desnudo, y se resbaló y se cayó. Oye, ¿qué imagen tan bucólica? Un superagente, un superespía del Mossad orinando desnudo en un barco y muere de esa manera. Era su hábito, según decían, pero el tema de la sexualidad, para enlazarlo con lo primero que decía, siempre está fuertemente enlazado. Toda esta gente tenían clubes de supermillonarios, de superpoder, y siempre estaban conectados con la sexualidad y mucho con la pederastia. Entonces, toda esa gente que muchos dicen, y si se fijan en la prensa estadounidense, casi ninguno de los grandes medios, y hay algunos análisis que mencionan 300, creo que 350 y pico de artículos, análisis sobre el caso Epstein, y ninguno menciona las conexiones con los agentes secretos, pero hay varios agentes de la inteligencia israelí que lo han vinculado directamente, lo han dicho directamente, que tanto los Maxwell como Epstein eran agentes del Mossad. No voy a ir a los detalles porque si no, no dejo lugar a Hugo. Pero esto no es nada nuevo, y Ghislaine no es una esclava. Funcionaba porque además la familia estaba quebrada y Epstein lo ayudó a lavar dinero y a esconder dinero en los años 90. Pero obviamente primero había recibido miles y millones de dólares en ganancias con ese negocio sucio. No era inocente, pero sí es lo curioso es que la única, no curioso, pero no es curioso, pero llamaría la atención en cualquier otro sistema judicial, que es la única presa condenada en una red gigantesca de nombres, una calecita de nombres, de todos muy poderosos, y ninguno ha sido condenado, con la excepción de Epstein, que fue, como decís vos, muy bien suicidado con esos 3 minutos que desaparecieron de las imágenes. Y además el hermano encargó una autopsia particular, y termino aquí, y la autopsia reveló de que tenía huesos rotos que generalmente son comunes en casos de estrangulamiento, no de ahorcamiento. Vamos a ir por todo eso, además tenemos imágenes y vídeos, vamos a ir deshuesando este caso. Quiero decirles que tenemos en este momento ya casi 600 personas conectadas. Por favor, compartan la señal, porque dada la información que vamos a pasar hoy aquí, es muy posible que este video no sobreviva. Corremos riesgo además también con el canal, vamos a hablar sin pelos en la lengua. Nos saludan desde China, primera vez que nos saludan. Jaime Andrés Arroyave Ramírez, colombianazo, amigazo, te mando un abrazo, primera vez que alguien nos saluda desde China. Marco Hernández, uno de tus fans, Hugo, desde Ecuador, gente de México, de Colombia, desde todas partes, muchísima gente, mira, desde Montreal, desde Envigado, desde Caracas,
desde los Estados Unidos, desde Cali, desde muchísimos sitios pendientes de esta información que estamos dando. Este señor, efectivamente, el padre de Ghislaine Maxwell, la piedra roseta de este caso, la única superviviente en la que están en este momento todos los secretos, era un superespía de Israel. De hecho, hay un libro dedicado a este señor contando todas sus hazañas como agente del Mossad. Pero todo esto va mucho más allá, porque tenía grandes amigos, como por ejemplo el señor Samuel Pizar, que resulta también ser el padrastro, ni nada más ni nada menos que de el señor Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Es decir, todo el sionismo metido en este momento en problemas, o sea, metiendo en problemas en este momento, y a través de esta mujer guardando los secretos de un Estado que depende totalmente de que la opinión pública se quede a gusto o no con las explicaciones de lo que está pasando. ¿Quién es este señor? Este señor es David Marcus, que es el abogado de Ghislaine Maxwell. Bueno, ¿qué tiene de malo tener un abogado? No tiene nada de malo, es un buen abogado, señor simpático, tiene hasta un podcast, tiene un podcast que le invita amigos. Mira, aquí invitó a otro abogado amigo. Invitó a otro abogado amigo y él tiene un podcast y ahí este podcast se saludan como grandes amigos, cuentan cosas, no sé qué tal. Pues el abogado de Ghislaine Maxwell tiene derecho a tener un podcast, ¿o no, gente? ¿Y quién es este invitado? No sé, otro abogado famoso, estarán hablando de sus cosas, son muy amigos, así como Hugo y yo, pues se ponen a hablar de sus cosas en sus podcasts. ¿Qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene que ver con el caso? Pues hombre, que ese señor es el abogado que ha enviado Trump para hablar con Ghislaine Maxwell, ese señor Todd Blanche, y es amigo de David Marcus, que es el abogado de Ghislaine Maxwell. Este podcast es de hace mucho tiempo. Es decir, hay una directa relación entre la persona que manda el Departamento de Estado a la cárcel a hablar con Ghislaine Maxwell y el abogado de Ghislaine Maxwell. Aquí ya las cosas nos empiezan a oler feo y re feo, como la quitada del caso a Alex Costa en su momento. Bueno, este caso es gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se pagan con favores, con nombramientos políticos a personas que pueden guardar secretos, que pueden garantizar impunidad. Así que bueno, esta señora está en este momento en manos totalmente de lo que quiere hacer Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, y le manda incluso a gente que tiene la potestad de decidir qué hacer con ella, lo que sea, legal o ilegalmente. El silencio de Ghislaine Maxwell es necesario para que no caiga Donald Trump. Ahora sí, tu valoración, Huguito. ¿Qué opinas de esta visita del enviado de Trump, que además ha sido abogado personal suyo, a Ghislaine Maxwell a la cárcel? Gracias por todos esos antecedentes que los dos han puesto. Quiero mencionar que el nombre de Maxwell realmente, de Robert, es Jan Ludwig Benjamin Hock. O sea, Ludwig o Lodovico y Benjamín. O sea, el hombre muy alemán no era, ¿no? O sea, y otra cosa que menciona también a Jorge aquí, que es interesante en ese viaje a las Canarias, muere en España, ¿no? Es que, y hay que decir que el sistema de inteligencia de España está muy controlado por la CIA de Estados Unidos y la CIA está muy controlada por el Mossad del israelismo, como le llamo yo, para tratar de evitar la censura, aunque ya hemos dicho Trump, ya hemos dicho nombres y apellidos, así que estamos en la lista ya de la censura y del ataque. Pero más allá de aquello, quiero recordarle al público que se filtró la información de cómo fue asesinado Ludwig. ¿Quieren saber cómo murió? ¿Cómo? Se hizo una película que se hizo muy popular. La CIA sabe hacer esta programación preventiva o de futuro, ¿no? Se llamaba el caso Bourne, me parece, hicieron 3, 4 películas de un agente secreto asesino, ¿no? Un hitman, le dicen en inglés, un sicario, que tiene el Mossad, 65% de eso es eso. Y este sicario, este agente ultrasecreto de multiagencias, ¿no? Porque en las películas te dicen, no, están los alemanes también monitoreando, los gringos son los que hacen todo el trabajo, pero también hablan con Bélgica, hablan con todo lado. El problema es que este asesino, después de matar a este pez gordo, a este VIP, se golpea la cabeza, cae al mar, por sus entrenamientos, por instinto sobrevive y después no sabía quién es. Y después se empieza a investigar porque lo quieren matar, porque obviamente él se sale del control de seguridad, del círculo de seguridad interno,
que esta persona haya perdido el conocimiento o el recuerdo y podría cantar o podría pasar o podría ser capturado a otras agencias ultra secretas que son independientes, caso China, caso Rusia. No sé si existe alguna otra que realmente, creo que Nicaragua, Cuba y Venezuela. En el planeta. Entonces, si quieren el público de Palabras Mayores, el público que sigue a Jorge o que me sigue a mí en Sorprendente Films, quieren entender un poquito cómo fue este caso en España, pues vean la película. La primera me parece que no he visto todas, pero me pasaron información sobre cómo se suelta este tema de cómo se asesina, ¿no? El caso del asesinato en ese yate es tan famoso y popular porque estos exagentes empiezan a escribir, ¿no? Después, como cuando ya se jubilan, quiero contar cómo fue que hice algo tan maravilloso y espectacular como el psicópata, ¿no? Quiero que el mundo sepa que soy más inteligente que todos, entonces empiezan a escribir cartas o algo, como ha pasado en Estados Unidos de psicópatas que nunca fueron capturados, pero ellos quieren de alguna manera ese brillo, ¿no? Caso también donde se filtre la información es de esta película famosa de un padre que le secuestran a la hija en París y que él termina matando al pederasta que compra a su hija en el yate, pero este era un árabe, ¿no? Y al final el hombre llega al barco y termina asesinando prácticamente a todos. Y el padre obviamente era agente de la CIA, exagente de la CIA. Entonces, y en Estados Unidos tanto exagente que hay que se jubila muy temprano y quiere ser escritor, famoso y popular. Entonces pasan estas filtraciones que las medio cuentan. Se llama reflejo cognitivo en nuestra profesión en comunicación. Utilizamos esa terminología de los psiquiatras y los psicólogos para entender cuál es la información que reflejan los locos o los políticos, etcétera, a través de lo que no dicen, pero que hay semiótica, hay mensaje detrás. Entonces, Jan Ludwig es, como tú bien dices, Pablo, bien inteligente lo que mencionas, es la piedra roseta porque su hija, Maxwell, que está en Estados Unidos, en una cárcel en Estados Unidos, ojo que el mayor asesino de Ecuador de los últimos años, que ha matado más de 200 personas, cosas de la vida. El primer caso de deportación o de ¿cómo se dice?, de trasladar a un criminal de Ecuador hacia Estados Unidos, se dio la semana pasada. Alias Fito, este criminal fue enviado por Noboa hacia Manhattan, hacia una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. A este tipo tú le dices mata a 20 y los mata. Y está en la misma cárcel donde hay implicados en el caso de estos raperos que yo no sigo mucho, Diddy Combs, negro, que también está metido en cosas de tráfico de niñas y niños. Está en esa cárcel él, están sus implicados, está también el caso Maxwell ahí en esa cárcel. Cosas pueden pasar, cosas pasan, decía Macri cuando era presidente de la Argentina, así que ya están haciendo una estructura por si acaso, en caso de que necesiten alguna mano amiga, alguna ayuda. Este tipo, Fito, es experto en hacer masacres en cárceles, mató y descabezó en Ecuador, en la penitenciaría del Litoral, por lo menos a 200 personas. Mira, el tipo tiene más muertes de las que te cuento, ¿no? Pero por lo menos te puedo dar cifras de que el tipo controlaba una cárcel y ganaba cerca de $2 millones al mes, extorsionando a todos y tenía control absoluto. Las famosas masacres de Ecuador de cárceles es él. Y él lo mandan de extraditado, perdón, esa era la palabra. Entonces, Benjamín muere llevándose mucha información, pero para que el público entienda cómo funciona el Mossad y esta estructura, les quiero contar de un caso anterior haciendo investigación. Existió una señora que se llama Silvia Rafael, ex agente, ya murió en el 2002 del Mossad. Ella es sudafricana. ¿Por qué menciono el caso de esta mujer? ¿Y por qué tiene que ver con Epstein? ¿Por qué tiene que ver con Maxwell? Porque para ser agente del Mossad no tienes que haber nacido en Tel Aviv. Ojo con lo que estoy diciendo. Puedes nacer en Bolivia, pero si ellos te encuentran que eres un extremista, que pues amas esta ideología del judaísmo, ¿no? Y no sé qué, y bla, 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 y después vas a una universidad, ven que tienes ciertas condiciones, por ahí te invitan a una reunión, a una embajada, etcétera, y vas pasando un proceso, porque tú un proceso, y te van introduciendo y te van dando pequeñas nociones y cosas así. Esta chica, Rafael, que en Noruega asesinó a un supuesto agente de una guerrilla, de una milicia palestina, pro-palestina en Noruega, le disparó por la espalda se confundió. En Noruega mató a una persona que no era. Ella, siendo sudafricana,
la envían como agente de Mossad encubierta, como periodista, a Francia. Decían que era canadiense. O sea, estos tipos cambian pasaportes, cambian nombres, porque este tipo, Benjamin Hawk, tuvo muchos nombres y apellidos y muchos pasaportes y nacionalidades. Pero solo para cortarte la historia, se descubren, los noruegos descubren que tenían como supuestamente reportera y hasta sus fotos se publicaron en periódicos y en revistas europeas. Había sido, esta Lillehammer había sido el nombre correcto, Silvia Rafael, que pertenecía a una célula del Mossad en Europa, en Noruega, que estaba asesinando a dirigentes palestinos que vivían allá. Y bueno, ¿qué pasó con ella? Movieron los hilos del poder. Ella fue a la cárcel por haber asesinado. Al final la sacan en 2 años. En 2 años la sacan de la cárcel. Le hicieron hasta un monumento en Israel y murió feliz y contenta en su casa, en su kibutz, allá en Palestina ocupada. Y colorín colorado, no pasó nada. Entonces, a lo que me refiero es, probablemente se están moviendo las cosas porque si algo es verdad, es que el Mossad tiene las 2 alternativas. Si pierde el control, asesina a la persona porque puede cantar, pero si la persona no canta y es fuerte y fiel, como esta señora que era una extremista, muerte a todos los árabes, la señora pensaba así, pues los cuidan, los protegen y los sacan de cualquier cárcel en cualquier parte del planeta, no importa, porque son poderosos a nivel planetario y ella es el ejemplo para cualquier agente y extremista de ellos. No te preocupes, simplemente no canta, porque te vamos a sacar. Epstein, al revés, probablemente tenían temor de que él... la foto que tú mostraste del avión en la semiótica, que yo soy experto en revisar eso, ves a una Maxwell activa, trabajosa, y ves a un Epstein así, ¿no? Como trabajo me tiene reventado, me tiene molido, ya no sé qué hacer, soy esclavo. Entonces, nosotros nunca terminamos sabiendo quién es esclavo de quién en este planeta, querido Pablo. Bueno, hay en este momento 800 personas conectadas. Lo estamos haciendo bien, gente. Están ustedes muy activos en el chat. Hay un montón de preguntas fabulosas y les pido por favor que compartan la señal. Los datos que vamos a dar a continuación son posiblemente la causa de la caída de la señal si se llega a perder la señal. Si no se pierde la señal, yo les pediría que rápidamente compartan este video y el que pueda que lo grabe. Vamos a ver una parte que yo creo que es importantísima para poder escuchar el análisis de nuestros invitados. Y es el caso con las víctimas. Aquí está hablando una persona que iba con Ghislaine en el coche y que iba con Melania Trump paseando por Palm Beach buscando niñas. Y algunas de ellas, como lo van a escuchar, en un torneo. Donald Trump was always hanging out with Epstein, and Ivana was always hanging out with Ghislaine. She would say, "We're going to go pick up Ivana," or Ivana's going to... Ivana Trump, perdona. Ivana Trump era muy amiga de Ghislaine Maxwell. Eran íntimas amigas. Con que Ghislaine era la que le conseguía las víctimas a todo este entramado. Bueno, por lo menos lo que estaba a su alcance. Y vemos que era incluso con la búsqueda callejera. And we'd ride in the car with her. And I remember one occasion where Ghislaine's like, "I have to get out right now." And she went and got a number from a child, and in a uniform. Le iban en el coche y vieron a una niña que le gustó muchísimo a Ghislaine y dijo, paren el carro, y yo me bajo, que estaba en uniforme incluso. Everybody knew what they were doing. Everybody who surrounded them knew exactly what they were doing. Y que todo el mundo sabía lo que estaban haciendo. Pero ahora fíjense lo que dice el actual vicepresidente de Estados Unidos, que ahora quiere que se desaparezcan pues todas estas archivos de Epstein y que defiende a su jefe. Pero fíjense lo que decía en un podcast hace unos años, no hace mucho. Yes. Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Necesitamos liberar la lista de Epstein. Pero aquí tal vez la reflexión más importante para mí de este video que van a ver ustedes hoy la hace esta persona, no sé quién es, pero me parece clarísima. Nosotros estamos escuchando a todo el mundo menos a las víctimas y están hablando de la lista de Epstein. Pero fíjense lo que nos dice esta persona. No necesitamos una lista de Epstein. Nosotros ya tenemos la lista, le han dado todas las víctimas. Todas las víctimas han dado la lista. O sea, tú necesitas una lista que la diga, pero que la diga un hombre, ¿no? Si no dice la lista un hombre, entonces no nos creen a las víctimas. Y aquí empiezan a aparecer todas las víctimas con sus
innumerables testimonios de abuso por parte de Donald Trump. Ya no estamos hablando ni siquiera de la trama de Jeffrey Epstein. No, lo que Donald Trump solito ha hecho. Compartan la señal, gente, porque ahora es el momento clave. Esta persona dice, por ejemplo, que ella es la víctima sexual número 27 de las que ella lleva cuenta, víctima de ataque sexual por parte de Donald Trump. I have never needed to see that fucking list to... Y esta es otra, que también es víctima de Trump, que dice que ella nunca ha necesitado ver esa lista de Epstein. ¿Para qué? know that Donald Trump is an absolute fucking pervert because I ran Y ella ya sabe que él era un pervertido. for Miss Washington, USA. Ella fue Miss Washington y fue una de las personas when a las Donald que Trump él still owned that pues, organization right acosó, before he became president. que era una práctica And habitual. it was basically just a La lista competition. es interminable de solamente Donald Trump por sí solo, sin necesidad de estar con Jeffrey Epstein. Ahora, cuando iba con Jeffrey Epstein, imagínense aquí, por ejemplo, estamos viendo en un desfile de estos de modelos, porque además una de las tapaderas que han hecho ellos y la forma de captar este tipo de víctimas era pues los desfiles, las agencias de modelo, e incluso ellos organizaban también desfiles incluso de adolescentes. Entonces, bueno, cuéntame, Jorge, ¿cómo ves tú creíble que todas estas evidencias, todos estos años de decenas de cientos de víctimas, de testimonios, de vídeos, todo eso no tengan ningún valor y ahora encima nos quieran hacer creer que Donald Trump es inocente y que Ghislaine Maxwell es una víctima? La dimensión del poder que está detrás de esto se ve por muchos lados. Una, por ejemplo, es cuando vemos lo que es la cultura estadounidense, lo que se llama la mujer blanca desaparecida. Cuando desaparece una mujer blanca, están todos los medios y se repiten días, meses, analizando el caso de dónde está, qué le hicieron, etc. Si es negra, no, o latina, pero si es blanca. Sí, ese es el fenómeno estudiado en psicología. Y en este caso, la mayoría son blancas. Además, parte del gusto de Donald Trump, como dijo alguna vez. No violaría a tal porque no es de mi estilo. De mi gusto. Pero ahora, el caso es uno de los casos del el talón de Aquiles de Trump, en este caso, que se diferencia de todos los otros escándalos. Por ejemplo, desde la primera campaña electoral, él dijo, puedo matar a cualquiera en la Quinta Avenida, igual me van a votar. Y eso lo demostró cuando se aparecieron los audios diciendo, a las mujeres hay que agarrarla no voy a decir la palabra, porque te bajan el video tal vez, pero hay que agarrarla, lo dijeron directamente y lo escuchamos todos, igual la gente lo votó. Ahora, el factor sexual que es siempre tan sensible para la derecha en todas partes del mundo, es decir, tiene ciertos límites muy corridos, muy reducidos, están obsesivamente obsesionados con la sexualidad ajena, la homosexualidad, el lesbianismo, lo que sea. Todo eso ha sido una bandera de política ideológica de la derecha. Tiene ciertos límites. Y uno de esos límites, además, que es la pederastia, por lo menos para la gente más de derecha con cierta conciencia moral, y en este caso se han pasado sus propios límites. Y además, como bien lo mostraste en el caso de Vance, y de muchos otros que insistían, hasta la misma Bondi, que hay que revelar la lista, etc. Era una bandera de los MAGA, de los Make America Great Again. Y ahora se han encontrado no solamente con una contradicción, que tampoco les importan mucho las contradicciones, menos a Trump, pero sí con un tema muy sensible que en sus propias familias seguramente ha estado años repitiendo y repitiendo. Otro elemento que los sociólogos y los historiadores lo saben muy bien, es que la obsesión, no la obsesión, pero el discurso público en cuanto a la infancia se da cuando las mujeres, el rol de la mujer en la sociedad está sufriendo un cambio de alguna forma. No voy a ir a la historia, pues son siglos de ejemplos, y además es muy marxista el análisis, pero están todos de acuerdo en el hecho que el cambio y social, económico, tiene un profundo impacto cultural y en este caso ético, moral, etc. En este caso, toda esa inestabilidad de la mujer, de la representación de la mujer en la sociedad estadounidense, etc., de las luchas culturales por la sexualidad, etc., se expandió y explotó en el caso de la preocupación por la pederastia en los niños.
Entonces, eso ha sido una bandera central de todo el espectro político, pero especialmente casi único de la derecha de Trump. Y en este caso, ahí se encontró Trump con como decía, el talón de Aquiles. Muy difícil de ignorar o justificar. Y lo que está haciendo es repetir su fórmula, decir, no, acá no pasó nada, contradiciéndose a sí mismo, que es algo común en Trump, y que todo el mundo le perdonaban. Y ahora se está encontrando de que, incluso la derecha más radical no le va a perdonar esto. Y no solamente eso, como hemos visto en el caso de Palestina, hace 2 años que hablamos, creo que los 3 juntos en este programa, que hay la masacre en Palestina, que ya llevaba pocas semanas, iba a provocar o estaba provocando un terremoto narrativo. No en las agencias secretas, no en la economía todavía, aunque la economía también es un factor importantísimo con el cambio en China, sino el terremoto era fundamentalmente narrativo, cómo se representa la sensibilidad del mundo. En este caso lo vemos en las encuestas, el apoyo a Palestina se ha multiplicado acá en Estados Unidos, es mucho más de la mitad, cuando antes era mucho menos de la mitad. Entonces hay quiebres narrativos fuertísimos y las agencias secretas están muy, muy nerviosas con eso, porque siempre dominaron la narrativa desde los medios y con los blackmail extorsiones. Gracias, las extorsiones a grandes candidatos. Pero esto de la sexualidad y peor aún, o lo que a nosotros nos resulta realmente inmoral, la pederastia, el abuso, la violación, eso ya es un área en común de la derecha y la izquierda y ha tocado a la derecha, que era irreflexiva ante cualquier crítica ante Trump. Eso es un fuerte talón de Aquiles y creo que el desarrollo de eso no va a ser favorable ni para Trump ni para aquellos que lo están protegiendo. Porque incluso Bondi, que había sido fiscal de Florida, desde creo que el 2011 al 2019, un montón de años, cuando reaparecieron los casos que están mencionando de las muchachas, reaparecieron en público, ella simplemente los ignoró. Y como si fuera un premio, es nombrada fiscal general de Estados Unidos con Trump. No por casualidad. Es decir, hay una serie de nombres que se repiten, que es como hay pagos de favores. Ahora, ¿cuál es el gran problema desde el punto de vista legal? Que todo ese acuerdo que hicieron con Epstein en el 2008, se hicieron un acuerdo en 2007 y se resolvió en 2008, que era, bueno, él se implica y da inmunidad a todo el resto de sus cómplices, que incluía una larga lista, como ustedes saben, de sospechosos. El de Trump es más que obvio, lo ha dicho específicamente. Fui amigo de este gran muchacho Epstein por más de 15 años. Tenemos gustos muy, muy parecidos. Todos nos gustan las muchachas que están del lado, en inglés, del lado del extremo de la juventud, por un eufemismo para decir que eran menores. Él escribe cartas, como ustedes también saben, de felicitación, de cumpleaños, diciendo tenemos algo en común, con doble sentido, etc. New York Times publicó eso. Sí, exacto. Es decir, hay una avalancha de indicios. Y lo que se dice que se espera una prueba es que haya un documento, como estamos acostumbrados a decir, bueno, está el documento de aquel que reconoce el crimen, esa es la prueba. Eso es lo único que se está esperando, porque los indicios son como los de la CIA y muy probablemente el Mossad con el asesinato de Kennedy, son abrumadores. Entonces, lo único que se está esperando como último resultado son las pruebas. Pero, como bien señalaste y mostraste el video, las víctimas que importan, incluso siendo blancas, incluso siendo menores. Es decir, están corriendo el límite y están tocando casi, y en un momento va a reventar. Van a tocar la fibra sensible de aquellos que, incluso en la extrema derecha, decir, bueno, esta fue mi línea roja. Y la están cruzando. Y vamos a ver que los resultados no van a ser, creo y espero, nada favorables ni para Trump ni para sus cómplices en este momento. No, yo la que mencionabas esta semana, el Wall Street Journal, anterior aliado de Trump, recuerden que ayudó en las primeras elecciones públicas, las primeras elecciones que ganó Trump, publicó una carta de cumpleaños de Donald Trump. Sí. ¿No? A Epstein en sus 50 años, con un dibujito erótico incluido, pero es que también publicó que el Departamento de Justicia le dijo a Trump en mayo que su nombre estaba en muchos de los archivos de Epstein. Luego Pat Bondi, la fiscal general de Trump, también corroboró eso. Pat Bondi, fiscal general de Trump, corroboró que Trump estaba en los archivos.
Y él lo Y demandó al Wall Street figura de Journal. alto perfil. Bondi dijo que no se iban a publicar más documentos del caso Epstein por la presencia de pornografía infantil y la necesidad de proteger a las víctimas. Hágame el favor, el descaro. ¿Qué te parece? ¿Eso es para tapar a Trump o no, Hugo? Lo demandó. Sí, y es una demanda de 10.000 millones, o sea, algo terrible. Y el director del diario, que tú bien dices, Pablo, que había sido más amigable con Trumpiras, dijo, no me importa, yo tengo corroboración de que las pruebas que estoy publicando son verídicas. El documento, el papel, quien venga, cualquier peritaje va a demostrar que fue su firma, fue su tinta, fue el año y todo lo demás. Y le llegó a Epstein, y que esa era parte de los archivos que tenía Maxwell para extorsionar también a Epstein. Porque cuando yo les cuento una cosa, que esto es interesantísimo, en todos los países en donde he trabajado, cuando yo me reúno en estas crisis políticas de países, todos los involucrados tienen algo para extorsionarle al otro, lo que le llaman salvoconducto. Es que yo tengo esto. Yo les digo, publiquemos esto, busquemos una red de medios para que se publique y que caiga el político de turno en el poder. No. Es que si esto se publica, yo pierdo mi salvoconducto, pierdo lo que yo tengo, que si me pasa algo, se publica. Entonces, no se llega a publicar la información nunca porque se están extorsionando entre todos. Ahora, es interesante que cuando Trumpiras, perdón, ese término se me pegó para tratar de evitar la censura, porque a mí me han golpeado mucho en Sorprendente Films el mes pasado. Una mexicana. No se suscribió uno solo, sí, exactamente. El asunto es, Donald Trump, cuando se involucró con Epstein y cuando hacía toda esta fiesta, los dos son de Nueva York, por cierto, ¿no? Los dos vienen de la misma cantera. La segunda... Y eran vecinos aquí en Palm Beach. En Palm Beach eran vecinos, claro, porque tiene una mega mansión. Hay que mencionar que entre los clientes de Epstein está el dueño de Victoria's Secret, que también era dueña de Abercrombie. O sea, los más millonarios que eran adictos a la pornografía infantil y también al abuso de menores, todos eran sus clientes. Era una lista más bien de clientes multimillonarios extorsionados, no de finanzas, sino de otro tema. Ahora, el asunto es, Trump era demócrata. Tulsi Gabbard, que es parte del tema de inteligencia que le ponen allí, todo el gobierno, era demócrata. Toda esta gente era de la mafia. O sea, en el Partido Demócrata de Estados Unidos está la estructura de la política pedástra, cocainómana. O sea, lo peor de lo peorcito realmente está en el Partido Demócrata. Clintons, etcétera, ¿no? Pero Trump se pasa al Partido Republicano porque no le daban posibilidades de ser candidato presidenciable, porque el Partido Demócrata había tomado la decisión había sido tomado por la CIA después de las victorias, opuesto también por la CIA, del caso de los Bush, padre e hijo, y ponen a un gobierno títere de la CIA, el caso de Barack Obama, que yo entiendo que las agencias de inteligencia en países poderosos ya no permite que haya candidatos civiles, si lo puedes llamar así, de a pie o gente empresaria. No, tiene que ser un exagente porque lo podemos controlar y está protegido. Caso específico de 2 o 3 países, el de Rusia, Vladimir Putin, Vladimir Vladimirovich, él es exagente. No lo pueden agarrar porque toda la vida estuvo cuidado. No tienen información de él para comprometerlo en extorsión en el Israel o en cualquier otro país. El caso de Xi Jinping viene de la estructura político del poder de China. No le saben nada. Entonces, meten a un... Perdón. Zelensky, Macron. Exacto. Entonces, el asunto es, cuando entra Trump a patear la mesa en el tema Hillary Clinton, porque iba a seguir el esquema del sistema de control de todas estas agencias de inteligencia dentro de Estados Unidos, iban a poner a Clinton para seguir controlando y no se salgan estas cosas dentro de la estructura. Hillary, demasiado comprometida, gana Trump. Y al ganar Trump, se rompe un esquema. Ganan los banqueros petroleros versus las agencias de inteligencia, y está este zafarrancho que actualmente vive Estados Unidos, que va a eclosionar, que va a ser una implosión destructiva. Ahora, lo que yo me imagino que debe estar pasando dentro de Estados Unidos son negociaciones secretas y muy privadas, con mucho tabaco, con mucho cigarrillo, con mucha mesa, con mucha droga, con mucho café, con mucho Red Bull, de estos viejos, para decir que desmoronamos, porque ya está caído todo. Entonces, lo que me parece a mí es que hay una especie de soft landing, de aterrizaje suave,
de estas megaestructuras. Ustedes hablaron desde el comienzo de Elon Musk, que por cierto es sudafricano, como esa gente, ex agente del Mossad que mató por la espalda a un pobre muchacho, que lo confundió con un palestino en Noruega. Yo creo que este invento del nuevo partido americano es: borremos a los demócratas y saquemos toda la información del Partido Demócrata, narcotráfico, violaciones, pederastria, todo lo que tú quieras, y pongamos al nuevo partido americano, un soft landing. ¿Por qué? Porque sí existen partidos en Estados Unidos, además de los republicanos y demócratas. De hecho, tenemos aquí a Jorge, que es muy cercano al Partido Verde de Estados Unidos. Es una mentira y un engaño. Están manipulando a la población. Están controlando al norteamericano, al estadounidense, que es quizás... Todas las poblaciones son manipuladas, pero dentro de Estados Unidos, Pablo, que ha vivido, no sé si tú has vivido en Estados Unidos, pero por lo menos vives en Europa, en España. Viví en Estados Unidos solo un año, hace mucho tiempo ya. Y tú sabes... Y me di cuenta inmediatamente que yo en ese país no quería vivir y que no quería tener a un hijo allí. Me di cuenta perfectamente ya en esa época. Pero a mí me gustaría que recuperáramos la estructura del programa, porque estamos en el caso de Epstein, la gente se ha conectado a ver qué pasa con Epstein. Nos quedamos en que la fiscal general dice que le dice a Trump, tú estás ahí en los archivos, pero luego Trump mintió previamente en entrevistas, pues había dicho que Bondi, la fiscal general, no le había dicho que su nombre figuraba en los archivos. Trump, por otra parte, demanda al Wall Street Journal por $10,000 millones y luego sale el New York Times esta semana y corrobora la versión del Wall Street y agrega que además Epstein y Trump, desde los años 90 hasta los 2000, le gustaban las mujeres jóvenes y etcétera, etcétera, etcétera. Para completar, sale un panel de la Cámara de Representantes muy poderoso que se reúne hace unos días para votar a favor de que el Departamento de Justicia entregue los archivos de Epstein. Eran 3 republicanos y 5 demócratas. Sorpresa, los republicanos votando a favor de que se desclasifiquen eso. Y lo de Elon Musk, una cosa importante de Elon Musk. Inmediatamente Elon Musk dice que Trump está en la lista de Epstein, que está en la lista Epstein. Trump, que es un mago del engaño y de la manipulación mediática, ¿qué hace? Manda las fuerzas federales a California. Ahí les dejo eso. Trump dice que todo esto es un complot de Obama, de Robert Murdoch, de los demócratas, etcétera. ¿Te acuerdas cuando estaban en campaña y decía que iba a tapar el Pizzagate y lo de John Podesta, todo eso? Se ha dado la vuelta a la tortilla de una forma increíble. Pero para la gente que se acaba de conectar, que está un poco perdida, yo les recomiendo que vean el principio de este video, donde cuento cómo desde esas primeras investigaciones en la Florida en el 2005 consiguen quitarle el caso al fiscal que descubre que Epstein es un pederasta, lo mandan a Estados Unidos y es el presidente George W. Bush el que le da esto concretamente a su fiscal para que no haya un problema político. ¿Por qué? Porque había que cuidar a la senadora Hillary Clinton, que era la esposa de Bill Clinton, que tuvo más de 28 viajes. Voy a poner un video un segundito. Esta reportera le dice hace unos días a Trump que por qué, si él es hijo de inmigrantes, ¿por qué no deporta a su familia? ¿No? Que le está deportando una cantidad de gente, que por qué no deporta a su familia. A su mujer, la primera. Entonces, esas reacciones brutales que está teniendo Trump en estas ruedas de prensa, callándola, etcétera, ratifican una vez más quién tiene un sionista en el poder. Fíjense la firma de Trump con el marcador negro, igual que lo hizo en el dibujo que le hace en sus 50 cumpleaños al señor Jeffrey Epstein. Pero es que además... Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? Le preguntan a este señor si él tenía alguna relación con Donald Trump. What do you mean by personal relationships? ¿A qué se refiere con una relación personal? Have you socialized with him? Que si se iban de fiesta. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Que si se fueron de fiesta con mujeres de menos de 18 años. Y miren la respuesta. Though I'd like to answer that question, at least me encantaría responder esa pregunta. Today, al menos I'm going to have to assert my fifth
6th and 14th Amendment rights. Pero no lo hace y se acoge I don't know a Prince derechos constitucionales para no hacerlo. Andrew. Y aquí tenemos a Donald Trump negando conocer al príncipe Andrés envuelto en esto, que además una de la víctima de Andrés creo que fue la que se suicidó, una de las que se suicidó, de las 3 que se han suicidado. But Aquí niega conocer al príncipe Andrés. it's a tough story. It's a very tough story. I don't know. No. El príncipe Andrés está tranquilo, libre, ¿no? Pagó sus milloncitos y era íntimo de ellos. Fíjate la foto y él dice que no lo conocía. Entonces sería, ¿qué? Como un fantasma, ¿no? Que aparecía en sus fiestas y él no sabía que era el príncipe Andrés de Inglaterra. President Trump has been photographed with Prince Andrew as far back as the year 2000. He is seen here. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que este señor nos crea tan imbéciles al resto del planeta de que miente en nuestra cara? Hay toda clase de pruebas documentales y nosotros tenemos que seguir creyendo que no hay unos archivos Epstein. Aquí está, por ejemplo, Jeffrey Epstein entrando en la fiesta de matrimonio, en la boda de Donald Trump. Imagínate eso. O sea, son todas evidencias que están por todas partes. O sea, yo creo que si todo este caso tan contundente, tan bien documentado, no tumba a Donald Trump, no lo tumba nadie. ¿O tú qué crees, Jorge? Nos cree a muchos, a la mayoría, idiotas, eso es verdad, pero al mismo tiempo conoce cómo jugar sucio con respecto a la ley. Recuerdan que la ley es igual para todo, pero no se aplica igual a todo. Y él conoce muy bien en sus decenas de bancarrotas, de juicios. Él es un experto en eso porque tiene décadas litigando y con los mejores abogados. Sí hay mucha fotografía, por ejemplo, el Lolita Express, el avión Lolita, ¿recuerdan la novela de Nabokov? ¿No? Que además iban muchos de ellos, Bill Gates, muchos otros, iban a las Islas Vírgenes, una conexión un poco de humor negro, ¿no? Lolita, las Islas Vírgenes. Eso hay registro fotográfico, pero en cuanto a los documentos, aquellos que hemos estado muchos años leyendo documentos desclasificados, lo que entendemos es que en ningún lado va a decir explícitamente que esas muchachas que llevaban eran menores. El mismo Trump, cuando lo dice públicamente, hace muchos, 15 años más o menos, decía estaban en el younger side, o en el lado, como dije anteriormente, en el lado juvenil. ¿Qué significa eso? Es tan ambiguo, pero desde el punto de vista del significado, de la semántica, es obvio que no está queriendo decir que eran demasiado jóvenes. Eso primero. En el documento no, es muy raro que diga tenía 17 años o que era menor. Entonces tendrá que haber una investigación de deducción a partir de los datos que si se revelan, que se revelen. Por ejemplo, los nombres, lo más objetivo. Bueno, fulano estuvo acá, vino acá, etcétera, etcétera. Aparentemente Trump también está, pero no va a haber nada muy explícito. Ahora, cuando Trump miente, él miente en un contexto en el cual no es punible, porque él no está mintiendo en una corte en el cual se puede acusar de felonía, por ejemplo. Él está mintiendo a la televisión. Es una larga tradición. Recuerda Kissinger diciendo, no tuvimos nada que ver con el golpe en Chile, etc. Es una larguísima tradición. Miente tranquilamente. Ahora, según la ley de Estados Unidos, las palabras cuentan. Entonces, puedes mentir o no tengo conocimiento, no sé, me olvidé, porque puede ser que la mañana anterior cayó del baño y se olvidó por unas horas. ¿Quién puede probar eso? Ahora, también recuerdan la enmienda Miranda, no la ley Miranda, de hecho, que es algo menor, pero tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Es decir, yo recuerdo un legislador uruguayo pasó por el aeropuerto de Miami, compró una lapicera hace muchos años, era del Frente Amplio, y la cajera le dijo, qué bien, ¿qué es eso? Porque era una lapicera extraña. Y en broma dijo, es una bomba, pero es una broma estúpida en un aeropuerto. Fue preso. Tuvieron que pagar una enmienda. Es decir, las palabras, aunque todo el mundo sabe el significado, que no es verdad o es lo otro, no importa, es la palabra para la ley lo que cuenta. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si él dice una mínima cosa que se autoimplique, no va a poder usar como, en este caso, Jeffrey Epstein usó la quinta enmienda, etcétera, derecho a no autoimplicarse. La usó repetidas veces. Bueno, es lo que hizo Trump hace 1 o 2 años. Es decir,
me acojo a la enmienda tal, le hacían miles de preguntas, me acojo a la enmienda tal. Es decir, sabe jugar el juego, entonces no va a mentir bajo juramento, o si mientes porque ya están las últimas, pero sí en la televisión, en los medios, miente descaradamente, y como político es un mentidor patológico, es un gran político. Entonces eso no me llama para nada la atención. Ahora, si vemos todo lo que la prensa no dice, aparte de las, como decías anteriormente, de las víctimas que casi no se las escucha, podemos ir a muchos testimonios incluso de agentes de la inteligencia israelí. Ben Benashi, por ejemplo, que vive actualmente en California, él los implicó directamente, era parte de la inteligencia israelí. Implicó, dijo, y todos lo saben, aparte de Maxwell y de otros, por ejemplo, los casos ¿recuerdan el caso de Irán-Contra? Cuando el gobierno de Reagan no pudo seguir enviando dinero a los contras porque el Parlamento terminó prohibiendo eso. Entonces, el mismo gobierno, sin el conocimiento de Reagan, vende armas a Irán a través de Israel, y el sobreprecio lo mandan a Irán. En ese momento, en los años 1980, el ex director de la CIA y luego presidente, el Bush padre, George H. Bush, estuvo en una reunión con el Mossad y la gente de Irán en París, insistiendo para que no liberen a los rehenes estadounidenses mientras, mejor dicho, hasta que Ronald Reagan no le ganase a Carter. Porque Carter justamente estaba perdiendo esas elecciones debido a ese problema, es el problema de los rehenes en Irán. Y eso fue un negociado, lo reconoce el agente del Mossad, y lo dice explícitamente. Yo sé de que Jeffrey Epstein y Maxwell, la hija, el padre, eran agentes del Mossad. Incluso cuando muere, que recién mencionábamos lo del yate que se cae accidentalmente en el año 91, Robert Maxwell, tiene un funeral de honor en el Monte de los Olivos, algunos conocemos el lugar, en Jerusalén, y ahí asisten los agentes del Mossad. Y Jacques Rabin, otro de los primeros ministros, Chirac. Es decir, hay una red de implicaciones, de confesiones que no aparecen en la gran prensa, no aparecen en la discusión pública. ¿Por qué no? Eso debería llevar claramente a armar el rompecabezas con todas esas piezas y decir claramente, bueno, están los nombres, no van a haber implicados directamente, pero si vemos la fotografía completa, están todos implicados, todos relacionados, todos se conocían. Y todos, como decía Hugo, se chantajeaban unos a otros para sobrevivir. Fíjate que estás diciendo que se arma un rompecabezas, pero se arma un rompecabezas al contrario. Veamos lo que significó ese suicidio de Jeffrey Epstein. Antes de entrar en eso, les voy a pedir a las 1,122 personas que están en este momento conectadas, porque ya lo dijo Hugo hace unos minutos, su canal ha dejado de crecer por estar hablando del genocidio palestino y estas cosas, y al mío le pasa lo mismo. Entonces, los que estén en Sorprendente Films, vayan un momento a Palabras Mayores Colombia, suscríbanse y alerten, pongan la campanita. Los que sean de Palabras Mayores, vayan a Sorprendente Films, suscríbanse y pongan la campanita. Nos ayudarían mucho a seguir haciendo este tipo de pedagogía. Antes que pase el video, recordemos una máxima muy simple. Decir la verdad es simple. Mentir es carísimo. Es carísimo. Y por algo estas agencias mueven miles y millones de dólares en hacer eso que vas a mostrar y todo lo demás. Mentir es carísimo. Mentir, y no tiene ningún problema tampoco en desaparecer a la gente. El suicidio, ¿no? Es la versión oficial de la muerte de Jeffrey Epstein. Elon Musk acusa a Trump de estar implicado en esto. Aquí tenemos a Ghislaine Maxwell y a Epstein
con uno de sus amigos, clientes, yo no sé cómo llamarle a esto. Además, Jeffrey Epstein fue un gran financiador, fue un cofundador de la Fundación Clinton. Jeffrey Epstein, que aquí estaba diciendo alguien, no, que es que los políticos le dan dinero. No, 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 no. Al principio era Jeffrey Epstein el que les daba millonadas a los políticos, financió un montón de campañas. Una persona que era multimillonaria también. Y además en la foto le llevaba muchachitas a Bill Clinton durante los años 90, todas jóvenes, y fueron decenas de entradas a la Casa Blanca. Sí, sí, tiene 28 viajes Bill Clinton a las islas. Trump dice que no tiene ningún viaje a la isla, pero la realidad es que el asesinato de Jeffrey Epstein deja muchísimas dudas. Les voy a hacer una pregunta a ustedes que los va a dejar como viendo, como decimos en Colombia, un pistero. Esta es la prisión, se le llaman el Gulag de Nueva York, que es la prisión de Manhattan donde tienen a estos. ¿Ustedes saben, compañeros, quién estaba en la celda del lado de Jeffrey Epstein en el mismo momento cuando él murió? Yo no. ¿Tú lo sabes, Hugo? Estás sin micrófono, Hugo. Disculpen, es que para poder escucharlos bien. Sí. Se me olvidó, me dieron el informe, pero no me acuerdo ahora. Pues, prepárense. El Chapo Guzmán. El Chapo, claro. El Chapo Guzmán, en la celda de lado. El día del suicidio de Epstein fue el único día en que se apagaron las cámaras. Hay escaleras secretas, además, a esa zona de la cárcel, eso nunca se dijo. Y el que estaba al lado de Epstein era el Chapo Guzmán. Pero algo aún peor, Epstein tenía un ejército de los mejores abogados de Estados Unidos y, sin embargo, 2 días antes de su muerte, otro abogado le escribe su testamento. ¿Qué otro abogado fue el que escribió su testamento? Una abogada puertorriqueña de apenas 26 años, Mariela Colón, que era la abogada del Chapo Guzmán. ¿Qué les parece el dato? Además, los guardias se duermen, los dos se duermen. En 2-3 minutos. Por eso mismo les mencionaba la enviada de Fito hacia allá, hacia esa misma cárcel, porque ahí tienes infiltrado a un asesino profesional que puede, y que no le importa matar a nadie con tal de salvar sus millones o que sus mujeres, sus esposas, sus múltiples cosas estén aseguradas, ¿no? No se juega, no se hace puntada sin hilo en este tipo de, así dicen nuestras madres y abuelas acá. Mira, Hugo, fíjate cuando salta el minuto, pónganle cuidado ustedes a este video, gente. Fíjense el contador de minutos, ¿no? El contador de segundos, ¿no? Aquí hay un minuto que desaparece. Por otra parte, fíjate, en la autopsia que encarga la familia, encuentran que es muy poco creíble que este señor se haya ahorcado, porque entre otras cosas era imposible, casi imposible ahorcarse ahí, por la altura, por todo, pero es que era todavía mucho más difícil que se le fracturaran 3 huesos diferentes del cuello, porque eso es de otro tipo de trauma, de otro tipo de ahorcamiento muy diferente. Pero vean el contador, 1.58.55, 1.58.56, 1.58.58, 50, ¡pum!, pasa a 12. El 1.59 jamás existe. Demasiadas casualidades. El caso es que este nuevo análisis que revelan, que hacen del vídeo del suicidio de Jeffrey Epstein, muestra que ese vídeo fue editado al menos 4 veces, y no es cualquier análisis. Es un análisis bien hecho forense, muestra incluso con qué software fue editado el vídeo. Es decir, nos están creyendo absolutamente imbéciles. Borran, quitan las cámaras, el hombre aparece muerto, un ahorcamiento totalmente improbable. O sea, esto es hecho con una mediocridad increíble. Fíjense la celda, son fotos de la celda de este hombre. La forma en que este tipo se suicida es no creíble desde ningún punto de vista. Pero además el hecho de que la cámara y el video haya sido editado, eso se les compruebe, es como ya, oiga, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Qué más se necesita saber? O sea, ¿qué puede pasar en la justicia norteamericana? ¿Qué puede pasar al interior de la sociedad norteamericana para que sigan sin querer ver la evidencia de que este entramado financiero y de poder, de tráfico sexual de menores, con las increíbles, porque fíjense lo que dice Pat Bundy aquí, fíjense la explicación que da, por ejemplo, de ese minuto que desaparece. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively the video was not conclusive, but the... Que el video no fue concluyente,
y que ese minuto que falta ponga cuidado a la explicación. Evidence prior to it was showing Mira la cara de Marco Rubio. he committed suicide. And what was Que cometió suicidio. on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned Menos mal que esa nariz no crece, porque si no los tumbaría esos otros dos de ahí. Es de la cara de Trump, from ¿no? Bureau of Prisons was every year, every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release. Bueno, que todos showing los the días minute se is resetea el vídeo y entonces todos los días se desaparece un minuto y justamente fue el minuto en el que muere Jeffrey Epstein. Bueno, los escucho, compañeros. Eso es como, oiga, es que nos creen muy bobos, ¿no? Bueno, y en ese video, Marco Rubio, que tengo demasiada archivo y información de que el tipo fue escogido desde muchacho para estar en donde está ahora por el AIPAC, esta organización multimillonaria de Estados Unidos, que también es manejada desde Tel Aviv. Está el tipo viendo que la fiscal diga lo que le han dicho que tiene que decir. La tipa está nerviosa, está leyendo, ni siquiera está pensando, está leyendo y está muy nerviosa porque un pasito hecho hacia un lado significaría su destrucción como vida y como mujer, como persona, etc. Hay un tema interesante que es el antecedente de quién es Trump, ¿no? De quién es Donald Trump. El tipo gana las elecciones en esta ocasión ya siendo convicto de haberle pagado a una actriz pornográfica, Stormy Daniels era el nombre profesional de la mujer, para que se quedara callada por las transacciones de compra de sexo que él le hizo. Y hay que entender que en Estados Unidos, en la mayoría de estados, no es bien visto y es ilegal el tema de la prostitución abiertamente, ¿no? Es perseguible y es criminalizable, ¿no? Entonces, el tipo es confeso, realmente le dio a través de uno de sus abogados dinero a esta mujer para que esta mujer, y una buena cantidad para que no le extorsione de poco en poco, sino tenga una gran cantidad de dinero y déjame en paz un buen tiempo, pero cállate. Y no, la señora no se cayó, la señora quiso más y se fueron a cortes y etcétera, etcétera. Las acusaciones de acoso sexual de ex empleadas de él, etcétera, etcétera. Y hay que considerar cuántas serán las mujeres que han sido abusadas por este personaje. Yo les quiero contar por mi acercamiento con el poder. Trump era dueño del Miss Universo. Eso es algo que tal vez la gente deja de un lado y siempre ha estado involucrado en temas de Misses y les digo sinceramente como padre de una niña, si usted tiene una hija, no le mete en concursos de belleza a su hija, porque casi todas esas estructuras son hechas por pedófilos, todas, y es una cosa aberrante hacia la feminidad. Cuando se hizo el certamen Miss Universo en Ecuador, que era gobernante en ese tiempo Lucio Gutiérrez, aquí como presidente, que después lo derrocaron, tuve la oportunidad y la cercanía de saber que posterior al certamen de belleza se hacía una fiesta VIP, una fiesta. Dependiendo del costo, de cuánto tú pagabas para la fiesta, había 2, 3 escenografías. Si tú pagabas una fuerte cantidad de dinero, estabas en un salón, en una área, con misses de distintas partes del mundo desnudas, con drogas y todo lo que quieras. Depende de cuánto tú pagabas. Y si tú entrabas a esa fiesta, había cámaras. Desde allí ya cometías el error. Y si tú tienes $2,000, $3,000 para estar con mujeres en una noche simplemente para beber, eres una persona que tiene dinero, conexiones, etc. Y no te importa gastarte la cantidad que sea en el tema prostitución. Y desde ahí dices, este millonario de este país, la red es infinita, porque Miss Universo lo hacían y lo recorrían por el mundo entero. Acuérdate de que no lo hacen solo en Estados Unidos, lo hacían en un país africano, lo hacían en un país árabe, lo hacían en un país sudamericano. Trump es parte de esto. O sea, hemos llegado a la estructura, a la médula espinal de una red de poder que viene de siglos, ¿no? Y el público estaba escribiendo, y lo de esta señorita, que el escándalo que le hicieron a Clinton, ¿no? Del Salón Oval, de este affair, de esta relación, cuando hablaba Jorge sobre los mentirosos presidentes, me acordaba cuando Bill Clinton dijo en televisión, yo nunca tuve una relación con Mónica Lewinsky. 3 doritos después, como dicen ahora los memes de internet, sí, yo tuve una relación extramarital con la señora Lewinsky, lamento mucho, era una becaria de 22 años. ¿Qué pasó en ese interín cuando a Clinton le estaban empezando este tema? Obligaron a Yasser Arafat a firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Tel Aviv
para seguir matando gente en Cisjordania y en Gaza y seguir encerrando a la población palestina. Obligaron a Bill Clinton también a destruir Yugoslavia, a desaparecerlo del mapa porque ya no existe. O sea, si quieres ser un político para cambiar tu país, tu nación, tu pueblo, por favor, deja de hacer tonterías. Si eres una persona joven, idealista, no vayas a lugares donde te pueden tomar fotos, no tengas vicios, no te involucres. Y si trabajas de becario o algo con una embajada, con un gobierno, sea de Estados Unidos o de cualquier país, no vayas a esa reunión, no vayas a esa cena, no vayas a ese almuerzo, porque cuando llegues al poder, llegará un sobrecito en tu escritorio diciendo usted tiene que hacer lo que decimos, si no, su esposa, su familia, su mamá, su padre va a saber que usted es esto y lo otro. Y solamente para resumirlo, como también en información tenemos que investigar mucho de lo que se publica, otra película, Amazon sacó una película a través de su plataforma Amazon Prime que se llama sobre la historia de Donald Trump, que se llama The Apprentice, como el libro que él publicó, El Aprendiz. Esa película deberían verla porque allí muestra cómo es que Trump aprende esto de la extorsión, del sobre de Manila. Oh, quiero construir un hotel en tal lugar, no me deja la alcaldía, ok, ¿qué sabemos de ese alcalde? Es homosexual, ok, hay fotografías, hay videos, sí los hay, ok, señor alcalde, aquí está el sobre, si usted no nos da los permisos y nos exonera de impuestos para la construcción de ese Trump Tower, de esa torre Trump, hotel o lo que sea, pues la prensa tendrá estas fotografías de sus orgías con muchachos en Puerto Rico. La película te lo dice, pero Trump se ríe, como bien dice Jorge, porque aún así fue presidente. Porque aún todas las pruebas, los evangélicos, los mormones, los adventistas que salen los domingos a decir, es pecado hacer todos estos delitos, estas cuestiones sexuales, pero van y votan por Trump. Entonces, te tengo un dato porque has nombrado a Mónica Lewinsky. Dijiste el escándalo de Mónica Lewinsky, el hombre que salvó al señor Bill Clinton fue Kenneth Starr, ¿no? Él fue el fiscal general de Clinton. Pero les recuerdo que ¿quién fue Kenneth Starr? Kenneth Starr fue el que fue encargado en su momento por el fiscal general Alberto González de llevar el caso, de negociar el caso de Epstein. Acuérdense que les conté que le quitaron ese caso a Alex Acosta en la Florida. Eso se llevó a Washington. En Washington el fiscal general Alberto Acosta dice, venga, Kenneth Starr negocie eso. Como agradecimiento, Kenneth Starr termina con el tiempo siendo el fiscal general de Bill Clinton. Ahí se cierra el círculo de esta gente. ¿Qué les parece el temita? Pero Jorge, vámonos con las amistades peligrosas. Pónganle cuidado a las amistades peligrosas. Esta es Conchita Sarnoff, el que pueda leer el libro de Conchita Sarnoff. Ella lleva el caso de Epstein hasta el 2016. Este libro se llama Trafficking. Es buenísimo. Ahí cuenta todo, una cantidad de cosas increíbles. Esta mujer es la ex esposa del hombre que fundó la NBC en los Estados Unidos. Es una mujer que cuenta y que se ha jugado la vida. Ella, más que periodista, es activista contra el tráfico de menores. Ella nos cuenta, por ejemplo, que lo de la isla no era solamente la isla, es que Epstein también tenía una casa en Nueva York, un palacete. Ese palacete era de un multimillonario para el que él trabajó muchísimo tiempo, porque él fue un gran inversionista, pero que allí en ese palacete lo visitaban hasta el primer ministro de Israel. Mira, llegaban tapaditos, pero llegaba Ehud Barak, ex primer ministro de Israel. Todos estaban metidos en ese círculo. Estaba Bill Gates, señores. Estábamos hablando de gente, amistades peligrosas, porque son personas muy poderosas. Este señor judío que le llevó a ser el secretario de comercio de Donald Trump, este señor vivía en la casa del lado. Vean esta casualidad. Este señor vive en la casa del lado. Y este señor, actual secretario de comercio de el señor Donald Trump. Estamos hablando de gente de las más poderosas del planeta y todos ellos con unas conexiones. Te recambio el comentario que haces. Te digo cómo funcionan las agencias de inteligencia. Alquilan o compran una casa al lado del personaje que hay que investigar. Entonces, estos personajes, esta red investiga, averigua, le mandamos la invitación a la orgía de Miss Universo, no quiso ir, bla, bla. ¿Dónde vive? En tal lugar, hay que comprar la mansión al lado, hay que ver qué es la basura que tiene, hay que poner micrófonos, hay que poner cosas en las paredes y todo, y así voy poco a poco descifrando al personaje para después extorsionarlo.
Y se hacen amigos poderosos, mira, porque toda esta gente, por ejemplo, la relación de Peter Thiel con el padre de Maxwell, las relaciones de los mejores amigos de Maxwell, por ejemplo, Peter Thiel, que es el que ha financiado y que le ha dado trabajo toda la vida al actual vicepresidente de los Estados Unidos. Peter Thiel es dueño de Palantir, la empresa que trafica con la información y los datos de los ciudadanos norteamericanos y de buena parte del planeta. Este señor financia a este señor que decía que había que desclasificar los informes de Epstein y que ahora como vicepresidente se opone, pues lo financiaba este otro que también tiene unas relaciones clarísimas con el sionismo, y todos estos hacen que en este momento la fuerza de los ciudadanos, la fuerza de la decencia, la gente que se opone a las redes de pederastia, de tráfico de personas, de tráfico de influencia, de asesinatos, de mentiras, que se opone a las guerras, que lucha por un futuro mejor para sus hijos, toda esta gente, todos estos ciudadanos que sin importar de las orillas políticas que sean, no quieren más de esto, se enfrentan a unos poderes brutales, multimillonarios y sin escrúpulos. Todos estos sionistas que están comprometidos en el caso de Jeffrey Epstein, de un lado o del otro, tienen un interés común. ¿Qué interés común tenemos los ciudadanos del mundo y qué poder tenemos o qué poder pueden tener los norteamericanos que no quieren más de esto? ¿Cómo podría ser el mecanismo del impeachment? ¿Por dónde ves tú la vía legal para que se deshagan de ese nefasto presidente de los norteamericanos, Jorge? La vía legal. Bueno, desde un punto de vista optimista uno podría pensar, bueno, con todo esto, supongo que los demócratas, que son el otro partido con posibilidades, están aplicando aquella máxima atribuida a Napoleón, es decir, cuando tu adversario, tu enemigo está cometiendo errores, no lo interrumpas. Y esto creo que es la estrategia que está aplicando los demócratas en este momento, porque no han aparecido mucho, hasta el mismo Obama se ha burlado de las acusaciones que le han hecho, no ha respondido, no está respondiendo. Es decir, están dejando de que se desgasten los republicanos y en el 2026, en las elecciones de término medio, ganar las dos cámaras. No todas las bancadas van a estar en juego, pero es probable que ganen las dos bancadas y ahí sí podrían hacer un nuevo impeachment, porque ya hubo intentos de impeachment anteriormente, y bueno, ir por Donald Trump. Ahora, ir por Donald Trump no es ir por el, como ya estamos hablando, por el poder real, ¿no? Pero sí sería el final de la persona Donald Trump. La industria, para engancharlo con varias cosas que dijo Hugo y también vos, la industria del enchastre, le llaman así, de hecho, la industria del enchastre es no solamente de estas grandes agencias que tienen la mayor capacidad por dinero, por estrategia, por todo, por logística y por poder internacional, tiene la mayor posibilidad de chantajear y eso es uno de sus capitales mayores. Eso se lo sabemos por muchas generaciones. Pero también existe una industria privada del enchastre. Y eso, de hecho, escribimos algún libro sobre eso hace algunos años y hay muchos casos acá. En el caso que mencionaba de Levinsky, había otra instancia que era el impeachment a Bill Clinton. Y se creía de que existían los votos para que finalmente fuera removido Bill Clinton. Probablemente hubo muchas negociaciones, como bien dice Hugo, sobre qué más le podemos sacar a Clinton atacando aquellos puntos que queremos en el resto del mundo. Pero desde el punto de vista doméstico, los demócratas contrataron a una agencia de enchastre y de hecho contrataron a uno de los mogules de la pornografía. Y muy fácil, lo hago muy breve, pero él dijo, bueno, publicamos en el New York Times un anuncio para que aquellas víctimas o que tuvieron relaciones extramaritales, que no es ilegal, pero sí vergonzoso, con algún senador o representante que le vamos a tomar la declaración y obviamente que iba a haber alguna compensación. Finalmente ni siquiera necesitaron publicar nada porque de hecho esos mismos representantes que iban a votar no votaron a favor del impeachment y así se salva Bill Clinton. Es decir, es otra y otra vez la misma estrategia de distintas maneras y como bien aconsejó Hugo a los futuros políticos, mínimo por lo menos, no sean tontos, no se dejen atrapar tan fácilmente porque están desde los chicos y sobre todo los más grandes están totalmente implicados de esa forma.
Yo creo que le hemos dado a la gente un cóctel bastante tóxico para el día sábado. Ahora les vamos a tener que dar una inyección de energía. Les prometo que ahora viene una cosa que les va a llenar de esperanza. Y ya para ir cerrando, porque ya tenemos 1 hora y media aquí conectados, les pido a toda la gente nuevamente que por favor se suscriban al canal, uno de los más castigados, posiblemente el más castigado de Ecuador, que es el de mi amigo Hugo Doy, Sorprendente Films. Y la gente de Sorprendente Films que se pegue la voladita y se suscriba a Palabras Mayores. Nos castigan mucho y duro por la lucha anti-sionista. Es en este momento la mayor causa de censura, creo yo, en YouTube. De hecho, cantidad de youtubers, de influencers, se niegan a hablar de este tema, hablan de lo que sea, menos de eso. Son capaces de meterse hasta con Uribe, con lo que sea. Pero con este tema, no. Por cierto, tenemos el juicio de Uribe este lunes. ¿Qué te parece, Hugo? Día histórico. Sí, brutal, brutal. Solamente aclarar una cosa que también dijo Jorge. Este señor Ludwig Benjamin Hock, que se cambió el nombre a Robert Maxwell, perteneció o fue la parte de la estructura de llevar armas de Israel hacia Irán, por si acaso, en la guerra contra Saddam Hussein, ¿no? Todas estas cosas. Él estuvo parte de él. El tipo salvó 1000 guerras. Era un asesino profesional y se resbala de su yate de lujo, ¿no? Y otra cosa es que este tipo Maxwell creó, formó, estructuró el panel económico global que ahora se llama Foro de Davos. Entonces, a lo que voy es, para el presidente, y lo dijo en una presentación hace de pocos días en Chile, el presidente de Colombia, ¿no? Petro, que había ido al Foro de Davos para conocer ya como presidente y no le dejaron hablar y todo lo demás. Candidatos, gente política, todas esas estructuras de poder están cooptadas, están agarradas. Si tú quieres ser un joven idealista y te metes allí, ellos te van, sí, a agarrar y decir, te vamos a apoyar para ser presidente o lo que sea, pero cuando llegues a ser líder te van a manipular, te van a controlar y vas a causar la muerte, el hambre y el sufrimiento de millones de tus compatriotas. Entonces no es por ese el camino, por si acaso, para decirle al público que nos está viendo. Y segundo, con el caso de Colombia, lo que estamos viendo en América del Sur es una especie de lucha de estructuras que pelean y combaten por mantener el control de la región. El presidente Petro, estaba justo recordando en la mañana de hoy, cuando contigo hablamos de los primeros días del presidente Petro, que se cuidara de aquello, porque lo iban a tratar de sacar. Ha luchado el presidente de mantenerse en el cargo, le han hecho escándalos de comunicación que por ahí querían golpearlo de todas las formas posibles. Estuvo involucrado, digámoslo así, su gabinete con personas que tuvo que poner porque ganó en alianza, como una superestructura para llegar a ganarle al poder, pero se han hecho bastantes avances que me parecen muy interesantes, muy relevantes. Para aquellos casi 4 años yo mencionaba y te decía que me parecía a mí, en mi criterio, que Petro debía reelegirse, en que lo condicionó. Fico en un debate le dijo, pero dígale al pueblo colombiano que usted no se va a reelegir. Y sí, yo prometo que no me voy a reelegir. y en cámaras lo hicieron hacer aquello, ¿no? Porque claro, el poder no quiere que haya estas brisas de refresco, ¿no? De 4 o 3 años. Al poder le conviene tener de vez en cuando un pequeño gobierno que como que da esperanzas de cambio, de alternabilidad. Pero Colombia, pueblo de Colombia, para cambiar a Colombia, limpiar a Colombia, sanear a Colombia y lograr justicia en Colombia, necesitamos estar en el poder por lo menos 35 años. No son 4 años. Qué bonito oírte decir eso. Y para la gente que nos está yendo, les tengo un regalito. Y para los que no lo hayan visto, porque es un regalo, de verdad que esto es un regalo. No, el regalo no es que el señor Benjamin Netanyahu haya propuesto a este ser, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz. El regalo no es ese. Pero sí nos muestra un poco el resumen de lo que hemos hablado hoy. El cinismo asesino y depredador de estas élites frente a una humanidad absolutamente indignada, pero que no sabemos cómo organizarnos, coaccionarnos para acabar con esto. Tienen las leyes, tienen los medios, tienen el dinero, tienen los ejércitos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la palabra. Escuchen las palabras, por ejemplo, de nuestro presidente Gustavo Petro. No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad.
de contratistas de antes o de hoy, o de mañana. A Israel no sale una tonelada de carbón, es una orden. No somos cómplices de genocidas. Ya me amenazó un ex magistrado conservador del Cauca y un ex senador del Cauca, que me iban a extraer, que le pidiéramos a la Mossad que extrajeran al presidente de Colombia a la fuerza. Pues que lo intenten. Que lo intenten. Pues van a tener que intentarlo con todos. ¿Qué opinas del juicio de Álvaro Uribe el lunes? Este momento histórico para Colombia, Jorge McFood. No sé, voy a estar expectante, pero no tengo una predicción para eso. Es un progreso. Simplemente que ya esté enjuiciado. Sí. Tal vez Hugo tenga una predicción. Han hecho unas presiones brutales a la jueza. No se imaginan las presiones tan absurdas que le han hecho. Admirable la labor de ella. Y pase lo que pase en ese juicio. Uribe y toda su mafia de hacendados y paramilitares tuvieron eso que decía Hugo, los 35 años, más de 35 años. Pero tuvieron eso para moldear la economía, la sociedad, la narrativa, la política y la cultura en gran medida. Pero claro, no fue suficiente. Pero sí que tuvieron ese tiempo. Y actualmente RCN, TNT24, Caracol, ¿cómo han peleado mediáticamente el relato Pablo y Jorge? O sea, han sido meses de ataque y de incluso este tema del otro Uribe que fue atacado ha tratado de empañar o de hacer que la población colombiana esté hablando de este otro tema y no del juicio del otro Uribe, ¿no? Que no es lo que quisiéramos que por lo que fuera juzgado, ¿no? Uribe está siendo juzgado por algo superficial, por algo y que tiene, como bien dice el público, mucho que ver Iván Cepeda, su lucha, la de Iván Cepeda, que yo la verdad, a veces yo no entiendo cómo es que hay personas que siguen vivas. Este es el caso de Iván Cepeda. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo es que ha permitido? Y de eso, Pablo, tú deberías hablar más. ¿Cómo es? Mira la entrevista que le hicimos hace 15 días a Iván aquí. Estuvo con Gustavo Bolívar, que sé que puntea las encuestas. Hicimos un programa doble con ellos. Primera parte Iván, segunda Gustavo. Y conseguimos hacerle una pregunta a Iván que le devolvió la esperanza a Colombia. Le preguntamos, bueno, si tuvieras que ser el palo en la rueda del uribismo para el 2026, ¿estarías dispuesto a participar en la campaña electoral? Y dijo que sí, que habría esa ventana de posibilidad. Inmediatamente, fenómeno en las redes, inmediatamente. Es que es una persona que tiene la decencia, el respeto, es un héroe. Es un hombre que se ha enfrentado como David contra Goliat, contra el uribismo, que el uribismo ha intentado de todo, lo han intentado matar, a su padre lo han asesinado. Él es una persona que ha estado toda la vida sufriendo los embates de la extrema derecha más asesina del continente. Y a pesar de eso, hasta el último momento, con la decencia, con la dignidad, o sea, es una persona fuera de serie. Y a pesar de todos los problemas que ha tenido, la justicia se da la vuelta porque él, que había sido acusado por Álvaro Uribe, esa misma acusación da pie a que se den cuenta de que el que realmente está haciendo sobornos, intentando comprar testigos sectores, Álvaro Uribe, y empieza el caso. Esto es lo que se va a sentenciar mañana. La jueza admirable, el país pendiente, da para muchísimos análisis. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se está juzgando por casi que diríamos un mal menor a Álvaro Uribe, pero abre la puerta para que un país que está necesitando justicia tenga la posibilidad de verla ejercer con todo su peso y con todo su rigor, incluso para los más grandes, para los más poderosos y para los que más han ejercido en Colombia el poder. Así y te quiero robar un minuto más, porque aquí hicimos una transmisión hace varios años para hablar de la corrupción de las religiones, de las iglesias, y Colombia da otro ejemplo maravilloso, impresionante, increíble, que tengo que mencionarlo, y es enjuiciar y llevar a la cárcel a una líder pastora evangélica en Colombia, que ya este poder de mafia, porque esto del sionismo del que hemos hablado es tema religioso de manipulación de masas. Y estos evangélicos desde Estados Unidos han estado manipulando América del Sur, Centroamérica, México desde décadas. El hecho de que se haya investigado la corrupción de una pastora evangélica que utiliza la creencia y la manipulación
en la debilidad humana. Me parece maravilloso, impresionante, y es una semiótica muy fuerte, muy importante, porque el hecho de que seas religioso, el hecho de que estés allí hablando en un púlpito sobre la fe, no te quita que no estés mezclado en cosas de corrupción y de porquería. Y creo yo que esa mujer que tenía dos cosas, política y pastora evangélica, está en la cárcel en Colombia, y eso es algo maravilloso. Sí, fenomenal. Bueno, a mí me encantaría que Jorge cerrara el programa de hoy con una de sus reflexiones que nos lleven al activismo, a la acción, que no nos quedemos en el diagnóstico, que nos obliguen a resistir. Si hay algo que podamos sacar de un libro, si hay una cosa que yo le pido a sus libros, y soy un lector ácido de toda tu obra, es que me lleve a la acción. Y cuando yo te leo, eso me da ánimos. Por eso los invito a todos a que lean, por ejemplo, La frontera salvaje de Jorge Mahfoud, libro obligatorio para entender 200 años de locura anglo-sionista y anglosajona en el mundo. Así que te dejo, Jorge Mahfoud, para que cierres. Sí, sintetizar siempre es difícil, pero hay que hacerlo. Yo estaba en este momento que me preguntás pensando que mucha gente pregunta a veces y me han dicho por WhatsApp, por muchas formas, si no tengo miedo. Supongo que ustedes le habrán preguntado lo mismo. Decir aquello que solo podemos decir quienes no tenemos intereses en juego, quienes no nos importan los intereses y que nos jugamos en muchas cosas. Pero yo lo resumiría, para hacerlo muy breve, de que hay que entender que la mayor parte del poder, estuvimos hablando del poder de todas las agencias, de todas las manipulaciones, etc. Pero aún así, la mayor parte de todo el poder de los poderosos es el miedo de aquellos que no lo tienen. Creo que debería ser una simple frase. Es lo que quieren que tengamos miedo, y es la mayor fortaleza que ellos tienen, el miedo de la gente. No nos lleva a ninguna parte el miedo, amigos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a toda la gente que se suscriba. Mañana los espero a las 11 de la mañana. Vamos a entrevistar a una de las precandidatas presidenciales, a la ex ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Y les aseguro que no se lo vamos a poner fácil, porque queremos saber quién nos va a gobernar. Queremos escudriñar bien la mente de los precandidatos. Y la que viene mañana es Susana Muhammad. Y el siguiente domingo, Camilo Romero. Así que bueno, Hugo, Jorge, muchísimas gracias a todos. Y hasta siempre. Gracias. Gracias. Excelente programa. Has hecho un trabajo extra. Esto son palabras mayores.